Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 51 de Economics Café. En el capítulo de hoy del podcast vamos a hacer una pequeña excepción y los expertos de Mapfre Economics ceden el testigo a otros profesionales para analizar un tema que en el fondo también está muy relacionado con muchas de las cosas que hablamos habitualmente en este programa: la innovación, el seguro y Latinoamérica. Y es que queremos hacer una radiografía sobre el ecosistema Insurtech en Latinoamérica. Para aquellos que no lo conozcan, el fenómeno Insurtech es lo que significa la apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios dentro de las compañías aseguradoras mediante la utilización de herramientas tecnológicas. Y la región Latinoamérica no es ajena a esa dinámica. Algunas compañías que han surgido en estos últimos años en el entorno Insurtech tienen su origen precisamente en Latinoamérica. Y justo esta semana se ha publicado la última edición del LATAM Insurtech Journey, un estudio que analiza en profundidad cada 6 meses el estado del ecosistema Insurtech en la región. Y tenemos la suerte de contar con nosotros con su autor. Hugh Bertin es el CEO y fundador de Digital Insurance LATAM, la primera firma de consultoría estratégica en innovación y transformación digital dentro del ecosistema Insurtech latinoamericano. Es además socio de HCS Capital, un fondo de Venture Capital dedicado a Insurtech, Cyber y FinTech para Latinoamérica, entre otras regiones. Ocupa el puesto número 1 en el ranking Top Voices Insurtech de LATAM Insurtech y es también presidente de la Alianza Insurtech del Pacífico, cargo que ocupa además desde este mismo mes de julio. Hughes, muchísimas gracias por sumarte a este Economics Café. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer de estar con ustedes. Gracias por Mapfre Economics, por invitarme a este super podcast y feliz de poder compartir un poco los primeros resultados del estudio. Contamos también en este episodio con Carlos Tendra, que es Scouting and Investment Lead de Mapfre Open Innovation, la plataforma de innovación abierta del grupo Mapfre. Carlos, gracias por sumarte al programa. Gracias a ti por la invitación, Juan, y encantado de estar en Economics Café y mucho más para conversar con Hughes, a quien tengo la suerte de ver de tanto en tanto por el mundo y que sabe mucho de lo que vamos a comentar hoy. Bueno, pues Hughes, empezamos por ti. Cuéntanos el informe, que es la 8ª edición, entiendo, que se publica cada 6 meses. Está básicamente recién salido del horno, así que cuéntanos cuáles son esas principales conclusiones que tenéis sobre el estado del ecosistema Insurtech en Latinoamérica ahora mismo. Bueno, ante todo estamos muy contentos de esta 8ª edición de este LATAM Insurtech Journey y gracias a Mapfre por el apoyo, que para nosotros es muy importante. Como este informe tiene más de 100 páginas o algo así, obviamente que voy a tratar para tu audiencia, definir las grandes tendencias. Lo primero que podemos darnos cuenta es que tenemos un ecosistema en Latinoamérica resiliente, ¿sí? Antes de entrar un poco en el ecosistema, me gustaría lograr definir con ustedes lo que llamamos las Insurtech. Para los que escuchan, nosotros definimos las Insurtech como las startups o las scale-up que innovan en la cadena de valor del seguro y o en su periferia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de startups, de scale-up, de emprendedores que innovan gracias a la tecnología para transformar el sector asegurador. Y una vez que lo definimos, la pregunta es, bueno, ¿cómo le está yendo a este sector Insurtech y por qué estamos diciendo que es resiliente? Primero, porque sigue creciendo. Eso para mí la primera gran noticia. Vemos que en el último año, los 12 últimos meses, crece de 6% y llega a un número que para mí me fascina, de 498 Insurtech, quiere decir que estamos casi a 2 unidades de llegar a las 500 Insurtech en Latinoamérica.
Y este crecimiento para mí es fantástico porque obviamente que a nivel mundial estamos viendo que el ecosistema vive momentos difíciles, sin financiación, y entonces muchas veces vemos que los ecosistemas no crecen. En Latinoamérica sí crecen. Entonces podemos preguntarnos si crecen porque hay financiación. Y para que ustedes sepan, este primer semestre, el nivel de financiación es solamente de 26 millones de dólares, que es, para que tengan idea, 78% menos que el primer semestre del año anterior. Quiere decir que estamos con una sequía total de financiación en el primer semestre de 2024. Y si vemos los 12 últimos meses, quiere decir, quizás el fin del año pasado fue bueno. No, no, fue un desastre también. Quiere decir que en 12 meses solamente hubo 43 millones de dólares invertidos, que es el monto de 12 meses corrido más bajo de la historia del mundo insurtech. Quiere decir que estamos a un nivel de financiación que es casi inexistente, y más allá de esto, crece de 6%. Entonces, el primer tema, eso para mí es lo que es de relevante. El segundo mensaje que le quiero comentar es que la mortalidad, que es la cantidad de insurtech que están desapareciendo, bajó. Estaba del 13% y ahora bajó al 10% en los últimos 10 meses. Quiere decir que desaparecieron unos 50 insurtech, 49 para ser bien preciso, en los últimos 12 meses. Eso para mí son las grandes tendencias que por ahora te puedo decir y vamos a ir debatiendo. El primer tema es resiliente porque crece. La mortalidad está bajando levemente, a pesar de que sigue la mortalidad, y obviamente que estamos a un nivel de financiación que es históricamente bajísimo. Significa que al momento que va a volver a aparecer la financiación, es probable que este ecosistema siga explotando. Bueno, pues es un primer análisis que ya has introducido unas cuantas claves muy interesantes que efectivamente ahora, si quieres, podemos ir desgranando un poco más en detalle, pero por empezar también contigo, Carlos, una visión más de conjunto desde el punto de vista de Mapfre, que es una compañía que está presente en prácticamente todos los mercados de la región, la mayor multinacional aseguradora en Latinoamérica. Desde vuestra óptica, ese análisis que ha explicado Hughes concuerda con vuestra visión. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, como decía Hughes, en esta edición nos sentimos copartícipes, ¿no? Pese a que él hace todo el trabajo, no nos engañemos, pero nosotros patrocinamos esta edición del informe y patrocinamos este informe porque se ha convertido en el informe de referencia para el sector en Latinoamérica. Hace un par de años nosotros, lo cuento siempre, con una gran consultora hicimos exactamente lo mismo, que era intentar entender cómo se estaba comportando el ecosistema InsurTech en Latinoamérica. Y bueno, después de meses de trabajo con consultores top, llegamos a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era leer el informe de Hughes, porque los resultados eran básicamente los mismos. Con lo cual, desde hace un par de años o por ahí, que estamos en contacto y continuamente viendo su evolución, y hablando con los diferentes mercados, como decías, en los que tenemos presencia, que, bueno, en Latinoamérica son todos, salvo Belice en Centroamérica y Bolivia en Sudamérica. De resto tenemos presencia en todos los mercados que hay, en todos los países de Latinoamérica, perdón. Y nuestros mercados locales lo que nos transmiten es muy parecido, es muy parecido. Y bueno, y por acercarme al contenido, ¿no? A lo que comentaba Hughes, mm, afortunadamente, los motores de la región coinciden con los motores de Mapfre en la región. O sea, ahora hablaremos en profundidad, pero México, Brasil, Colombia, Perú, Chile son los mercados seguramente más relevantes para nosotros en Latinoamérica y lo son también en el ecosistema InsurTech. Con lo cual, bueno, estamos bien encaminados hacia el futuro, pese a que el momento ahora quizás no sea el más luminoso de todos.
Bueno, pues con esas luces y esas sombras, si os parece, entramos ahora un poco más en profundidad, porque decías en tu primera respuesta, Hughes, los titulares aparentemente son positivos, con ese crecimiento del 6%, son casi 500 startups del ecosistema InsurTech, pero llamabas la atención también sobre ese bajísimo nivel de inversión que a mí me llama mucho la atención y te querría preguntar específicamente por las razones que pueden explicar esa caída tan llamativa. Es verdad que quizá pues, el ciclo económico ha cambiado, se han endurecido los costes de financiación, pero bueno, sigue siendo un momento interesante con todas las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo, toda la expectación en torno a la innovación tecnológica que sigue existiendo y que el sector asegurador no es ajeno. Pues me gustaría preguntarte cuáles son los drivers, a tu juicio, que explican esa caída en la inversión. Sí, y para hacer un deep dive sobre el tema de financiación, para que tengan idea, el año récord de financiación en Latinoamérica fue en 2021 con 420 millones de dólares. A ese momento nació, por ejemplo, el primer unicornio, InsurTech, que es Betterfly en Chile, ¿okay? Que llegó a una financiación de más de 200 millones de dólares. Y para que tengan idea, de 420 podemos estimar, si multiplicamos por 2 el primer semestre del año, que este año vamos a estar del orden del 50 millones de dólares. Quiere decir que pasamos de 420 a 50 millones de dólares de financiación este año, que es una baja del 88%, ¿no? Para solamente que tengamos idea de esta caída que es abrupta. La pregunta es, ¿por qué? Obviamente que hay varios factores. Lo primero, para mí, es un factor mundial. Cuando analizamos el mundo InsurTech a nivel mundial y el mundo InsurTech de Latinoamérica, vemos que desde el punto de vista de la financiación, la correlación es del orden del 90%. Quiere decir que si hay financiación a nivel mundial, hay financiación en Latinoamérica. Si no hay financiación a nivel mundial, no hay financiación en Latinoamérica. Primer tema, hay un contexto bien internacional. El segundo, para mi tema relevante, es que los grandes ejes de financiación en el pasado fueron para financiar InsurTech, que lo que llamamos full stack. Muchas veces fueron emprendedores, lo que llamamos neo-insurer, que son al final compañías de seguro 100% digital que necesitan capital para adquirir cliente y para inmovilizar capital, ¿sí? Entonces son grandes consumidores de capital. Y vimos a nivel mundial, pero también en Latinoamérica, que el mundo full stack es muy difícil. Y entonces hoy el inversor está muy cuidadoso a invertir grandes sumas de plata para lograr ir compitiendo con los MAFRE en los mercados, para ser bien concreto. Como una InsurTech chiquitita puede ir compitiendo con actores que puede ser que el sector asegurador sea un gran elefante lento, poco innovador, que no es tan así, pero claramente es muy difícil para una startup de venir compitiendo con grandes actores. Y entonces lo que estamos observando es que, primer tema, no hay financiación a nivel mundial. Segundo, es que hay mucho cuidado desde el punto de vista de la financiación en todo lo que es InsurTech full stack. Y el tercer tema que creo que es relevante es que por ahora, todavía, de mi punto de vista, se requiere en Latinoamérica una sanación del ecosistema. Quiere decir que hay muchas InsurTech más allá que crecen, que son en una etapa medio de zombies. Básicamente, zombies, como lo definimos, son startups que existen, que sobreviven, pero que tienen poco impacto. Y entonces, hoy por hoy, los inversores, que acá yo tomo el gorro del inversor como socio de HSC Capital, estamos cuidando mucho dónde colocamos nuestra inversión, ¿ok? Obviamente que el sector mejor para invertir en todo lo que son lo que llamamos las habilitadores, los enablers, quiere decir que son soluciones B2B, son tecnología para ayudar al sector tradicional de aseguradoras o grandes brokers a transformarse. El gran problema de este mundo B2B es la curva de crecimiento, porque obviamente que para una startup que trabaja con los grandes actores aseguradores del ecosistema, es muy largo el tema del tiempo de implementación. Entonces, acá hay un tema de cuidado desde el punto de vista de las
de los inversionistas para invertir en este tipo de startups. Entonces son tres temas. Primer tema contexto global. Segundo tema, mucho menos inversión en el mundo directo consumer, InsurTech full stack. Tercer tema, los inversores son muy cuidadosos a invertir en los habilitadores, a pesar de que, de mi punto de vista, la nueva ola va a venir por este lado. Vale, pues Carlos, con tu gorro de Investment Lead también nos puedes dar tu visión de cuáles son esos motivos de la caída. Además, Mapfre es inversor en este sector, participamos en fondos de capital que invierten en compañías del ecosistema. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión? 100% de acuerdo con lo que dice Hughes, por supuesto. Latinoamérica, ningún ecosistema es un ente solitario. Los ecosistemas se interrelacionan entre sí. Y el ecosistema en Latinoamérica, como decía Hughes, está vinculado a lo que es el mundo del venture capital a nivel global, pero lo que sí tiene es cierto decalaje. Entonces, el ecosistema InsurTech en Latinoamérica va 18 meses probablemente por detrás de los ecosistemas más maduros, ¿no? Que son el americano, el israelí y cerquita el europeo, que quizás no están exactamente en el mismo punto, pero bueno, podríamos hacer un primer bloque, ¿no? de liderazgo. Esto quiere decir que en Latinoamérica estamos viviendo ahora esa sequía que se vivió hace 12, 18 meses en el ecosistema del Venture Capital, o que comenzó, mejor dicho, hace 12, 18 meses en el ecosistema del Venture Capital internacional, y que parece que comienza a despegar, parece. Porque aquí siempre tenemos que ser muy cautos. Hasta que no se empieza a ver ese flujo de operaciones, siempre nos queda la espinita de si los brotes verdes de verdad son verdes o nos estaban engañando, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Latinoamérica va un poquito por detrás del ciclo del Venture Capital Internacional, y ahora estamos en este momento de parón muy, muy acuciado. Luego Hughes decía una cosa muy interesante que tiene que ver con cómo o sea, ir atrás nos ha permitido ver que ese modelo de las neoaseguradoras no era rentable a largo plazo. ¿Por qué? Porque es cierto que, pido perdón porque me estoy repitiendo muchas de las cosas que dijo Hughes. Es cierto que somos un elefante, es cierto que somos lentos, también es cierto que no somos tan poco innovadores como se nos acusa, pero no somos tontos. Entonces, sí que nos hemos podido dar cuenta que los Lemonade, los Metromile, los Hippo de turno, ¿no? Que surgieron en su momento y que venían a llevarse por delante a las aseguradoras tradicionales, tienen un coste de captación de clientes altísimo, son una máquina de quemar dinero para poder captar esos clientes que le tienes que quitar a la aseguradora tradicional, porque lo que no generas es nuevos usuarios de seguro. Y esto en Latinoamérica es particularmente complicado porque es una región que está muy poco asegurada. La brecha aseguradora en Latinoamérica sabemos que es muy grande, con lo cual meterte en un modelo de neoaseguradoras para no tener la certeza de que lo que vas a hacer es captar nuevos clientes, sino que tienes que quitárselo a la aseguradora que ya está instalada, hace que sea, pues eso, una rueda de hámster muy cara y que no tiene garantías de éxito. Entonces, yo comparto la visión de Hughes y desde Mapfre, y bueno, como tú decías, invertimos a través de Mundi Ventures en InsurTech en todo el mundo, incluidas Latinoamérica. Tenemos 4 o 5 inversiones en la región. Los habilitadores son los que van, o los que esperamos que hagan la diferencia. Y si ampliamos el zoom y nos fijamos en mercados específicos, porque uno de los errores que a veces se comete es pensar que Latinoamérica es monolítico y no presenta diversidad en cuanto a los diferentes mercados, y es completamente lo contrario. Hay muchísimas diferencias entre países.
Y a mí me gustaría preguntarte, Hughes, en este informe, ¿qué encontráis de cuáles son las plazas más pujantes, más vibrantes para la inversión en startup o para el desarrollo de las compañías, de las nuevas compañías startup en Insurtech? ¿Cuáles son los mercados? Me llama la atención, por ejemplo, que leyendo un poco por encima del informe, Brasil es lógicamente el mayor mercado de la región porque su tamaño es indiscutible, pero es un país que tiene menos movilidad respecto a el salto que dan sus compañías a otros mercados de la región, mientras que hay otros mercados que son están más abiertos a recibir nuevas inversiones de compañías de otros países. ¿Cómo veis ahora mismo esos distintos mercados en el Insurtech? Sí, antes de entrar en los mercados, me gustaría hacer la aclaración y tiene razón, es el tema de la movilidad entre los países. Mi visión es que Latinoamérica es un gran continente y es un gran continente que permite muchas veces el traspaso de una insurtech de un país al otro, porque las fronteras son líquidas en el mundo de tecnología. Eso es un gran tema y eso lo estamos observando. Quiere decir que cuando medimos lo que llamamos el índice de internacionalización, que es decir, una insurtech de un país que va al otro lado, sigue creciendo. Hoy, para que tengamos idea, sigue creciendo. Hoy el 14% de las insurtech están en más de un país. Y este índice sigue creciendo cada 6 meses. ¿Okay? Quiere decir que una insurtech que nace en un país va a ir migrando de país a país. Primer tema. Segundo tema, cada mercado atrae insurtech de afuera y a veces más allá de Latinoamérica. ¿Sí? Y acá también este índice sigue creciendo. Quiere decir que hoy estamos hablando de que en cada país, más o menos el 24% son insurtech que vienen de afuera. Y estos dos indicadores que siguen creciendo, ¿qué nos enseña? Nos enseña que primero, para no morir, una insurtech tiene que estar en más de un país. Primer tema. Segundo tema, que el mercado, como lo decía, de insurtech es muy líquido y acá nos damos cuenta que todas las insurtech de afuera van a ir migrando en todos los países, en México, en Chile, en Colombia, y también las insurtech de Latinoamérica van rápidamente migrando de un país al otro. Eso obviamente que es súper excitante de ver lo que está pasando, es genial. Ahora, cuando vemos el tema de los países, vamos a pasar país por país rápidamente, sin entrar en detalle porque no tenemos el tiempo, pero Brasil es obviamente el ecosistema que es más grande, que pasó la barrera de 200 insurtech, 203 para ser bien preciso, volvió a crecer, que estaba a un nivel muy bajo de 1%, ahora volvió a crecer a 3%, pero la mitad de las insurtech que desaparecieron en los últimos 2 años fueron de Brasil. Quiere decir que es un mercado que mueren muchas, pero también siguen apareciendo nuevas. ¿Ok? Lo que sí observamos, que el mercado de Brasil es un mercado 100% interno. Hay menos de 1% de las insurtech de Brasil que trabajan fuera de Brasil. Entonces, obviamente que el mercado es tan grande que le permite de seguir haciendo. Pero vemos una correlación entre mortalidad, poca flexibilidad, es muy interesante este tema. El segundo gran mercado que podemos mencionar, obviamente, que es el mercado de México, que México es la segunda plaza, que tiene, no tengo más la cifra en mente, pero 118, 120 insurtech, pero lo que sí es relevante es que es la destinación preferida de cualquier insurtech de Latinoamérica o de más allá para llegar a Latinoamérica. Obviamente que es un país que, México, que habla español, no portugués como el caso de Brasil. Entonces tenemos justamente esta plaza, que es la gran plaza que atrae el ecosistema. En el caso de Argentina, que es al final el tercer ecosistema, acá lo que estamos hablando es un ecosistema que, por un tema de razón económica, que sufrió bastante, hoy por hoy volvió a crecer y parecería que la mortalidad bajó. ¿Sí? Eso es un tema. Obviamente que en el cambio político hay mucha expectativa en el mundo InsurTech. Volví la semana pasada de un evento InsurTech en Argentina que fue fabuloso, increíble. De punto de vista de cuando pasamos la cordillera, vamos a Chile rápidamente, que es el mercado que es un mercado fantástico porque es el segundo mercado que más inversión atrae.
Primero es Brasil, que atrae más inversión. Segundo mercado que atrae es Chile, por un tema de estabilidad económica. Este ecosistema es, de mi punto de vista, el más estable. Hoy tiene 72 InsurTech, sigue creciendo a un nivel de 16% por año. O sea, es realmente un ecosistema súper colaborativo. Hoy, para que tengan idea, la Asociación InsurTech de Chile tiene más de 70 socios, aseguradoras, InsurTech, broker, que están trabajando en conjunto para lograr crecer el ecosistema. Rápidamente de Chile, cuando subimos un poco, vamos a Colombia, y ahí Colombia estamos en un sistema un poco similar a lo de Chile, crece más rápido todavía, el 24%, y ya tiene 67 InsurTech. Estos son los grandes mercados. Vimos Brasil, vimos México, Argentina, Chile, Colombia, ahí tenemos los grandes mercados. Obviamente que después venimos con algunos mercados más secundarios, pero que aparecen, que voy a mencionar el caso de Perú, que es un mercado que es muy interesante porque es una plaza que atrae mucho la gente de Colombia, la gente de Chile, porque es una plaza interesante. Y obviamente que está Ecuador, que va a ir apareciendo, y Centroamérica, que en los últimos años creció del 69%. Está un boom que ustedes, Mafre, están en Centroamérica, ahí donde está apareciendo en República Dominicana, que es un mercado importante para ustedes, Salvador, por ejemplo. Hay una InsurTech que se llama Sostengo, que es una InsurTech que nació en Salvador, que ahora llegó a Guatemala, que está por llegar a México y que consiguió una linda ronda de financiación de 4.8 millones de dólares. Entonces, ahí te di un poco un mapeo. Cada país es distinto, pero lo que veo yo de Latinoamérica es un gran mercado. Por ahora, Brasil es un mercado muy interno, pero es probable que en los próximos años se va a ir abriendo para ir conectándose mucho más con los otros países. Y es, Mafre, como decíamos, Carlos, tiene presencia en todos esos países que ha mencionado Hughes. Tenemos equipos locales, tú además estás acostumbrado a peinar el mercado de InsurTech para analizar la evolución del ecosistema. ¿Este análisis está en línea con lo que vosotros veis desde Mafre Open Innovation, Carlos? Sí, sin duda, sin duda. Como te decía en la primera respuesta, lo que publica Hughes en su informe sabemos que es porque se apoya en actores locales lo que está sucediendo en cada uno de estos ecosistemas y estamos seguros no solamente de que es así, sino que lo comprobamos al hablar con los equipos locales, ¿no? Yo, sin querer extenderme en el tiempo, me gustaría comentar dos cosas de dos modelos que han sido los grandes impulsores del movimiento startup. Brasil, Brasil es un continente en sí mismo, por tamaño, por población, por idioma único en la región, por legislación, que es muy diferente a la que tienen el resto de países de la región. Y se comporta un poco como se comportaba el mercado americano en sus inicios. Tenía tanto volumen y era capaz, o como el chino, son mercados que tienen capacidad de autoabastecerse. Mientras que el resto de países de la región, dentro de cada país, no tienen esa capacidad. Entonces este se parece al ecosistema israelí, ¿no? Y este libro famosísimo que nos hemos leído todos del Startup Nation, y cómo desde que naces sabes que tienes que ser internacional para poder ser exitoso. Entonces yo creo que un poco lo que estamos viendo es eso, ¿no? Ahora mismo, adentro de una geografía que nosotros unimos, porque nos viene bien, porque geográficamente están juntas, nos estamos encontrando dos modelos diferentes que en algún punto van a empezar a tocarse entre sí. Yo estoy de acuerdo en que Brasil se va a terminar abriendo, y el resto del ecosistema va a seguir en esa búsqueda por mercados más grandes, que sean capaces de darles ese crecimiento que solo atendiendo al mercado interno no van a poder hacer. Bueno, pues una última pregunta para los dos, porque no podemos extendernos mucho más, desafortunadamente. Daría para muchísimo más de conversación, pero
por cuestiones de limitación temporal lo tendríamos que dejar aquí con una última pregunta, porque hasta ahora hemos visto un poco el análisis del presente y me gustaría en este último punto analizar el futuro, hacia dónde puede evolucionar el Insurtech en Latinoamérica. Y a ti específicamente, Hughes, como consultor que sois, si llega un inversor que está interesado en mirar Latinoamérica, ¿cuáles son las ventajas competitivas que tú le explicarías para animarle a invertir en Insurtech en Latinoamérica? Hay varias. A ver, principalmente yo creo que el primero para un inversor es el costo, la evaluación. Las evaluaciones que hay en Latinoamérica son bien inferiores a lo que estamos observando en Estados Unidos, en Israel y en menor medida en Europa. Quiere decir que hoy, a ver, podemos pensar, por ejemplo, para los que conocen bien Latinoamérica, el caso de Mercado Libre, de Globant, o sea, son monstruos de Latinoamérica. Newbank, primer banco neobank de 100 millones de clientes, son empresas que nacen en Latinoamérica y que van a conquistar el mundo. Y yo creo que para un inversor invertir en Latinoamérica es muy barato para conseguir super emprendedores y gente totalmente innovadora. No nos olvidemos también que cuando estamos hablando de invertir en una startup, estamos buscando buena tecnología, buen modelo de negocio, buena idea, pero también estamos buscando buenos equipos. La capacidad que los latinoamericanos tienen a ser resiliente en caso de crisis y pivotear en caso de necesidad es muy alta porque nacen con la inestabilidad económica y política. Entonces, acá tenemos Carlos, que tiene su origen de Latinoamérica, él sabe de qué estoy hablando. Entonces, para invertir en Latinoamérica para un inversor es muy interesante porque hay oportunidades de conseguir buenos equipos, buenos innovadores y obviamente que lo que vamos a ir observando en el futuro para tratar de imaginar es que una startup de Latinoamérica va a ir migrando después de haber migrado en varios países, en Perú, en Chile, en México, a Estados Unidos, porque Estados Unidos está del otro lado. Y ahí es donde justamente ahí podemos lograr tener un escalamiento muy rápidamente de punto de vista de esa startup. Entonces, para mí la gran ventaja para un inversor es buenos equipos, innovación y a un costo mucho más barato. ¿Y eres optimista entonces con el ecosistema Insurtech para Latinoamérica? Sí, clarísimo. Estoy muy optimista. Creo que por ahora no vimos nada. Como lo decías en la introducción, soy presidente de la Alianza Insurtech del Pacífico, que suma México, Colombia y Chile desde el punto de vista asociativo. Vamos a ir sumando otras asociaciones en el futuro que tienen mismos valores y mismo propósito de colaboración con el ecosistema. Y lo que estamos viendo es que el desarrollo y la energía creativa que se está creando en el mundo ecosistema Insurtech es muy elevado y probablemente que en los próximos meses o años Latinoamérica va a ser un interlocutor muy importante para justamente Estados Unidos y Europa. Y es obviamente lo que estamos promoviendo con la Alianza Insurtech del Pacífico. Carlos, ¿cómo lo ves tú? A ver, lo primero que veo es que siempre contesta Hughes delante y me queda muy poquito para decir porque dice todas las cosas relevantes. Eso es lo primero que veo, pero lo vamos a obviar. Luego voy a aprovechar efectivamente, yo soy venezolano, conozco la región y Hughes me hizo pensar en algo que digo habitualmente y que como esto lo escuchan millones de personas ya lo voy a hacer público. Y es que yo no conocí la palabra emprendedor hasta que me vine a vivir a España, porque en Venezuela lo habitual es emprender. Lo habitual es montar varias cosas a lo largo de tu vida, a ver cuál es la que te funciona y te puede mantener de mayor, porque allí no hay una seguridad social que te vaya a pagar una pensión que te permita vivir con cierta dignidad, ¿no? Entonces, por eso es tan resiliente, no solo el startupero, ¿no? El que monta una startup en Latinoamérica, lo es el que va montando un restaurante y un puesto en el mercado y más adelante termina teniendo un taller mecánico que es lo que le funciona, ¿no? Esa capacidad de resiliencia es fundamental. También soy optimista. Creo que efectivamente esta es la parte más baja del valle a nivel de inversión. Estoy seguro que va a haber un repunte.
Y ese repunte no hace falta que sea exponencial para que el crecimiento lo sea, porque este emprendedor latinoamericano seguro que ha mirado su caja y la ha cuidado muchísimo y tiene en mente cuál es el paso 2 y el paso 3 una vez haya cierta liquidez en el ecosistema. Esas fronteras líquidas que decía Hughes, puedo equivocarme, por supuesto, pero creo que cada vez vamos a ver más startups no recuerdo cuál es el nombre que utilizas en el informe, Hughes, pero multilatinoamericanas, ¿no? Que están en diferentes países de Latinoamérica. Y por cerrar respondiendo a tu pregunta, he dicho un montón de cosas y no he ido a la pregunta que hacía Juan. Para mí, o sea, cuando tú quieres invertir en algo y cuando piensas desde el punto de vista de un venture capital, hay diferentes factores, pero hay uno clave que es el riesgo versus la potencial ganancia. Entonces, Latinoamérica probablemente tiene más riesgo que otro ecosistema, pero esa potencial ganancia a la hora de una inversión de éxito, como puede haber sido Betterfly, como ya lo es Nubank, y otros actores que no son del ecosistema, ¿no? Es un Mercado Libre, del que hablaba Hughes, Rappi, ¿no? Que en Latinoamérica, esa diferencia entre el nivel de riesgo, pero el alto potencial de rentabilizar esa inversión, yo creo que lo hace muy, muy atractivo para inversores y por eso cada vez hay más inversores internacionales que se están posicionando en el ecosistema. Bueno, pues yo creo que con esta media hora larga los oyentes y la audiencia del programa se hacen una idea bastante más aproximada de la situación del Insurtech en Latinoamérica, pero si quieren saber más, ahí tienen ese informe LATAM Insurtech Journey, lo vamos a poner el enlace en la descripción del programa, se lo pueden descargar tanto en español como en inglés y viene el análisis exhaustivo sobre la realidad de la situación del Insurtech en Latinoamérica. Hughes Bertin, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Economics Café. Ha sido un auténtico placer y esperamos contar contigo en más ocasiones en el futuro porque ha sido realmente interesante esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar en el Economics Café. La próxima vez me voy a tomar un cafecito porque me falta el café, pero feliz de juntarnos en persona para hacerlo. Fenomenal, pues queda pendiente ese café y Carlos tendrá lo mismo, un placer contar contigo, como siempre es un placer charlar contigo sobre los temas de Insurtech. Gracias por la invitación y lo dicho, un placer compartir escenario con este señor que sabe tanto. Seguimos en próximas semanas con más conversaciones aquí en Economics Café. Hasta pronto.